El primer tema será dado por la doctora Rosalba Moreno, jefe de Servicio de Gastroenterología del Centro Médico Nacional y tesorera de la Asociación Mexicana de Patología. Hablará sobre factores de riesgo y tamizaje de la hepatitis C. Hola, buenas tardes. Como ustedes vieron ya en el video, lo que se va a reforzar es a través de esta plática es precisamente aquellos factores que algunas personas tienen y que tenemos por fuerza que reconocer, todos ustedes, todos nosotros tenemos que reconocer en nuestros pacientes quienes pudieran estar en riesgo de tener el virus de hepatitis C y reconocer este riesgo para detectarlo. Si bien aquí en esta diapositiva, a través de la historia de la hepatitis C, se descubre el virus en la década de los 80 y que este es un verdadero problema de salud mundial con diferente proporción en los países, llegando hasta un 10% en ciertos países, y en nuestro país está entre el 1% de acuerdo a algunas estimaciones. El virus pues pertenece al género Hepacivirus de esta familia, es un ARN virus y que se transmite principalmente de forma parenteral. Esto es muy importante que lo reconozcamos, puesto que existen algunos conceptos erróneos en su forma de transmisión. Fundamentalmente es parenteral, y aunque existe una hepatitis aguda, esta principalmente puede estar no reconocida porque es asintomática. En las primeras 2 a 4 semanas después de la exposición al virus, pues es un virus que, aunque produce lisis de hepatocitos infectados y que estas aminotransferasas es un factor fluctuante, predominantemente no la reconocemos. Para poder determinar incluso este virus se va a necesitar una carga viral y de la carga viral determinar lo que se llama genotipo. Y se denomina genotipo aquellos genomas cuyo grado de homología se encuentra entre un 66 a 69%. En general, el predominio del genotipo en el mundo y en México es el genotipo 1. La historia natural, si no se modifica, es producir en largo de entre 15, un promedio de 20 años, puede producir pues una hepatitis crónica y puede llegar en un 20% a producir cirrosis y en otro porcentaje puede llegar incluso a producir la presencia de un hepatocarcinoma. Y sería la importancia de determinar aquellos pacientes que tienen este riesgo, de que tengan hepatitis crónica, que lleguen si bien a una cirrosis o que puedan llegar a tener un hepatocarcinoma. No solamente eso, sino que a través de que lleguen a tener cirrosis, de estar en una fase compensada y evolucionar a una fase descompensada, donde claramente estar en una fase descompensada, que es la fase más evidente, más clara de determinar en un paciente que bien ya tiene ascitis o que tiene encefalopatía o que ya tiene algún problema de varices. En esta fase ya es muy fácil el diagnóstico, pero es muy difícil el tratamiento y es más difícil salvarle la vida al paciente. Esta fase la debemos evitar a toda costa. Entonces, primero tenemos que determinar aquellos pacientes que están en riesgo de contraer o que ya tienen este virus. En segundo lugar, pues la doctora Dehesa nos dirá cuándo y a quién tratar. En tercer lugar, la doctora Graciela Castro nos dirá con qué los vamos a tratar, qué opciones hay. Después, el doctor Wolper nos dirá qué estrategias hay para eliminar el virus, y el doctor Mallet terminará englobándonos con un caso clínico todo lo que se ha aprendido aquí, y además nos hablará de las manifestaciones extrahepáticas de este virus.
¿Quiénes están en riesgo? A través de reconocer que este virus predominantemente se transmite por contacto con sangre, les decía yo de un contacto parenteral, a través de transfusiones de sangre y productos sanguíneos. Si bien en México se decía que era en 1992, realmente la norma tuvo aplicaciones hasta el 94. Entonces, aquellos pacientes, incluso en 94 o hasta incluso en algunos estados de la República se determinó hasta el 95, en este lapso de tiempo pudieron estar en riesgo con transfusión de productos sanguíneos. Hoy en día se sabe que está creciendo el factor de riesgo de la drogadicción en algunos estados de la República con drogas no solamente inyectables, sino aquellas drogas que son también inhaladas y que producen laceraciones en las cuales hay sangrado de mucosas. En pacientes o que hay un entorno sanitario debido a reutilización, poca esterilización o nula esterilización inadecuada de equipos médicos, jeringas o que atraviesen la piel y que tengan contacto con sangre. Al igual que es importante reconocer cuáles son los factores de riesgo, también es importante reconocer cuáles no son. Y lo que no se transmite es a través de leche materna, alimentos, agua, ni por contacto como abrazo o el beso o la comida. Y esto sí lo enfatizo porque es muy, digamos, socialmente a los pacientes que tienen esta enfermedad se les rechaza. Se rechaza por mismos médicos que tienen el mal concepto. Como empezó quizá la era o el contagio de VIH, que nosotros como médicos no queríamos ni darle la mano a nuestros pacientes por miedo al contagio, y esta ni siquiera es una forma de transmisión. Entre la familia, no se quiere ni siquiera saludar a su mismo familiar. Y me ha tocado ver personal paramédico, enfermeras, que no quieren ni tocar al paciente, cuando esta no es una forma de transmisión. Y lo que creo que es nuestro compromiso el día de hoy es aprender de aquí y enseñar a otros colegas médicos lo que es verdad y lo que debe ser en este mal concepto de la hepatitis C. ¿Quiénes tendríamos que reconocer para pedirles una prueba de hepatitis C? O llamado así poblaciones con mayor prevalencia de infección, ¿a quiénes tendríamos que reconocer? Como ustedes lo vieron en el video, pacientes que tienen este riesgo, como les mencioné, que se inyectaron o se inyectan drogas, aunque sea una vez. Pacientes en este riesgo, pues es alta la proporción de que pudieran tenerlo. Personas que inhalan o inhalaron droga, internos en instituciones penitenciarias, hombres que tienen sexo con hombres, receptores de productos sanguíneos y como les mencionaba, aunque se dice que es en el 92, en México se aplicó la norma un poco más tardíamente, pudiera ser hasta el 94, pacientes que están en hemodiálisis, niños nacidos de madres infectadas por virus C, si bien estos tienen un riesgo menor, muchísimo menor, sí tienen un riesgo de este contagio. Sin embargo, cuando la madre tiene VIH, el riesgo incrementa un poco más. Pero noten que no es un riesgo tan elevado como otras poblaciones. Sin embargo, debe de hacerse 6 meses después. Reconozcan que el anticuerpo se puede transmitir, pero es un anticuerpo que le transmite la madre y no es el que tiene el recién nacido. Personas que se realizaron tatuajes, piercing, procedimientos con instrumental punzocortante como acupuntura o en sitios que no están regulados. A veces, aunque estén regulados, de todas maneras el riesgo existe y puede existir como hasta un 30%. Las parejas sexuales de los pacientes sí tienen el riesgo de contagio, sin embargo, este riesgo también es menor y sobre todo es mucho menor cuando son parejas que son monógamas y que no tienen VIH, este riesgo es apenas del 1%. De hecho, sí se aconseja hacer el anticuerpo más
A veces se aconseja para tranquilidad de estas parejas, para que lo sepan, para que estén tranquilas. Sin embargo, el riesgo, como les comenté, es mucho menor. Trabajadores expuestos a procedimientos que supongan un riesgo biológico, nosotros como médicos que trabajamos en hospitales también tenemos un riesgo, o personas que tienen una infección por VIH o virus B, el riesgo también es variable, pero presuponen también una población candidata a el escrutinio de virus de hepatitis C. Entonces, ¿a quiénes tendríamos que realizar esta prueba para el diagnóstico? Todos los que les mencioné, haciendo un hincapié en todo esto, pues personas que se hayan inyectado en drogas, personas con antecedentes de transfusión, personas que hayan recibido un trasplante, personas en hemodiálisis, los recién nacidos, personas con antecedentes que tengan infección por VIH o virus de hepatitis B, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas con antecedentes de internamiento en instituciones penitenciarias, trabajadores tras una exposición accidental reconocida con material biológico posiblemente infectado. Un ejemplo de esto podría ser un químico que trabaja en un laboratorio, en una centrífuga que tiene un producto sanguíneo y que se rompe el tubo de ensayo. Personas con antecedentes de tatuaje y personas que tienen o que se están estudiando por elevación de transaminasas o por una enfermedad hepática aguda y crónica. En todo esto, vean que yo no mencioné personas que tengan algún síntoma. ¿Por qué? Porque la infección puede ser asintomática. No se confíen, no le pregunten a la persona qué síntomas tiene y que porque el paciente les diga que no tiene ningún síntoma o algún síntoma inespecífico, ustedes lo descarten del estudio. La infección puede ser asintomática. Tampoco aquí se ha descartado que sean, si bien en este rubro sí dice personas que tienen elevación, esta infección puede tener aminotransferasas normales. No descarten a su paciente si tiene elevación de si tiene transaminasas normales. Tanto un paciente que esté asintomático con aminotransferasas normales puede tener la infección. Y si tiene alguno de estos antecedentes, también es un candidato. En un porcentaje muy bajo hay pacientes que no tienen reconocido ningún factor y pudieran tener esta infección. Sin embargo, en ese poco porcentaje a veces es pacientes que persistentemente o tienen algún dato que les hace llamar la atención o si tienen elevaciones persistentes, también son candidatos a este escrutinio. Y la forma de hacerlo es pedir el anticuerpo. Esa es la forma de iniciar. Pidan el anticuerpo y de ahí ya nos iremos a una segunda fase. La infección aguda por este virus es generalmente a veces asintomática, sí podemos verlos en una fase ictérica, a veces no tenemos tanta suerte de verlo, o lo vemos ya en la fase crónica, que a veces también puede pasar en una forma sin diagnosticar porque puede ser también asintomática. Entonces, nuestra primera herramienta va a ser la detección de los anticuerpos para revelar simplemente el contacto. En un 30% de los casos, los pacientes son capaces de eliminar espontáneamente la infección. Pero para confirmar la infección, lo que se necesita es la prueba de detección del ARN del virus. No se queden solamente con el anticuerpo, porque para determinar si el paciente tiene la infección necesitamos de esta determinación. A veces llegamos a diagnosticar de una forma indirecta y a veces quienes diagnostican esta infección son otros especialistas, como puede ser un dermatólogo, porque el paciente lo que tiene es un líquen plano, a veces puede ser un endocrinólogo, porque lo que tiene el paciente es una enfermedad tiroidea, a veces puede ser hasta un reumatólogo, pueden ser otros especialistas que empiezan a ver una expresión fuera del hígado que tiene la hepatitis C. Entonces reconozcan que hay
manifestaciones extrahepáticas también del virus, y esa es otra forma de llegar como indirectamente, pero todas van a concluir en lo mismo, pedir una determinación del anticuerpo para el virus C. Y esta es una prueba muy sencilla, que es una ELISA, donde de una forma colorimétrica vamos a determinar la presencia de los anticuerpos, que son IgG, marcados con una enzima, para determinar en la muestra clínica de nuestros pacientes, y en la unión de estos, finalmente se agrega el sustrato, se hacen algunos lavados y se calienta a temperatura corporal para determinar si es la prueba positiva. Pues es de una forma que se pinta finalmente en la placa de ELISA, es la forma en cómo se va a dar positivo, pero solo nos va a hablar de los anticuerpos, nada más. Antaño se decía que se tenía que hacer la determinación de Riva, hoy ya no. Lo que sí existía en la ley mexicana era, aunque se ha retrasado nuestra ley, había que determinar o había que hacer Riva. Esto ya no es necesario. Lo que sigue después de determinar el anticuerpo es la carga viral o la determinación de la viremia. Y hoy se hacen pruebas rápidas para determinar anticuerpos contra el virus C. Clásicamente la prueba de ELISA es a través de una prueba sanguínea, pero se pueden contar con ensayos rápidos para determinar los anticuerpos en sangre capilar a través de punciones. Esto haría que como estrategia pudiéramos tomar estas pruebas en un consultorio, en un lugar de urgencias, y esto podría captarnos más pacientes. Estas pruebas ya están más disponibles y tienen buena sensibilidad y especificidad. Finalmente, la detección de la carga viral la tenemos como una prueba cualitativa o cuantitativa, y estas son la prueba determinante para saber si existe la infección. Vamos a necesitar esta prueba para el tratamiento, así que nos va a servir tanto para determinar si existe la infección como para guiarnos en el tratamiento. ¿Cómo vamos a interpretar entonces? Si tenemos un anticuerpo contra el virus que no es reactivo, pues no se detectó el anticuerpo contra el virus C, vamos a descartar de inicio a nuestro paciente. Si el anticuerpo contra el virus C es reactivo, podemos presumir que existe la infección y debemos pasar a la determinación del ARN del virus. Si este está detectado, entonces vamos a determinar que sí existe la infección y tendremos que pasar a la fase del tratamiento. Pero si existe el anticuerpo reactivo, pero la determinación de la carga viral es negativa o no es detectado, no hay infección, aunque tenga el anticuerpo positivo. Sí existió contacto y probablemente el paciente haya logrado eliminar el virus. Y este es el resumen. La detección inicial es a través del anticuerpo, y si es negativo, hasta ahí nos quedamos. Pero si este es reactivo o positivo, tenemos que determinar la carga. Y si es detectable, establecemos la infección y tendremos que pasar a determinar genotipo y dar un tratamiento. Y si es negativo, hasta ahí nos quedamos. Esto sencillamente es el paso que tenemos que tener una vez que hemos detectado todos los factores que les mencioné. Finalmente, los invito a que a través de nuestras páginas y nuestros contactos vean todo lo que tenemos para ustedes que ofrecer en la asociación. Sí, esto, créanme que la doctora Graciela Castro y todos los que pertenecemos a la asociación estamos trabajando para ustedes y los invitamos con mucho gusto. Muchas gracias.